La última resolución de la inspección de Girona viene a consecuencia de una demanda interpuesta por la UGT, por la sección sindical de la UGT en el Corte Inglés, en la cual nosotros denunciábamos el tema, en concreto 5 temas de salud laboral. Uno muy concreto, que era la falta de espacio y de tumbonas para las mujeres embarazadas. Y la resolución que ha salido de la inspección de Girona nos da la razón en todo y condena al Corte Inglés a pagar la cantidad de 90.000 euros y concretamente 40.000 por el tema de no tener la disposición de un lugar para descanso como requiere la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la mujer embarazada. Por lo tanto, estamos muy contentos porque creemos que es una resolución histórica que nos hace avanzar un poco más en las difíciles relaciones laborales que tenemos dentro del Corte Inglés. Las compañeras del Corte Inglés, lo que es en toda España, en el ámbito aquí de Cataluña, están discriminadas en el tema de la uniformidad, dado que ellas por imposición de la empresa llevan un uniforme único y nosotros los hombres pues llevamos libremente lo que queremos, o sea, una chaqueta, un pantalón, una camisa, pero libremente el color que queremos y el entallado que queremos de la ropa que llevamos. Por lo tanto hay diferencia muy clara y una discriminación clarísima. La mujer tiene que llevar una uniformidad y el hombre no. Nosotros hemos demandado al Corte Inglés por esta razón ante el juzgado y lo que hemos hecho, hemos abierto un expediente cautelar que nos dábamos unos plazo de 6 meses para dialogar, para consensuar y a ver si avanzábamos en el tema de la uniformidad. Ahora mismo estamos en el plan de igualdad que estamos negociando en Madrid y estamos anclados y no avanzamos nada en el tema de la uniformidad, por lo cual el sindicato ha tomado la decisión de volver a reabrir la demanda contra el Corte Inglés. Además, hemos añadido el tema de que a las mujeres se les obliga a maquillarse, se les obliga a ir con un aspecto intachable y si no, pues se les está continuamente acosando. El marco de relaciones laborales que ahora mismo desearíamos no lo tenemos, ¿no? Nosotros tenemos ahora un marco en el cual todo lo que sea de UGT es atacado y perseguido constantemente, ya sea a través de los delegados, ya sea a través de los afiliados y también de los simpatizantes. Y este es un marco de relaciones que evidentemente no nos van a dejar avanzar lo que es un marco de relaciones laborales en cualquier otro tipo de empresa. Por lo tanto, nosotros pedimos que cambien ya la política que tienen ahora actualmente el Corte Inglés y que si no, difícilmente nos vamos a encontrar. Y lo que haremos es encontrarnos, como siempre estamos haciendo últimamente, en la inspección de trabajo y en los juzgados. Pero evidentemente eso no es el marco de relaciones que quiere la UGT para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que están encuadradas en el Corte Inglés.